Buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. El pasado viernes enviamos a todos ustedes la réplica de la conferencia que dimos el miércoles 28 en la Biblioteca Nacional. Hoy vamos a hablarle de algo importante que ocurrió el día 3 de mayo de 1965. A 5 días de haberse producido la invasión norteamericana. Muchos acontecimientos fueron importantes, pero el del día 3 de mayo fue altamente interesante para el proceso de lucha que se llevó a cabo. No podemos dejar de mencionar algunos aspectos de los días 29, 30, 1 de mayo, día 2 de mayo. Tenemos obligatoriamente que mencionar algunas cosas importantes. Por ejemplo, el 29 de abril, las tropas norteamericanas, ya eso de las 12:30 de la noche, estaban entrando a San Isidro, trayendo soldados. En la mañana habían 4.200 soldados que habían llegado y era San Isidro. Aunque aparentemente se pensó en principio que venían a ser neutral, eso pensaban algunos sectores constitucionalistas, mientras que algunos grupos de izquierda entendían que no, que ellos venían del lado que demostraron que era que iban a estar, que era del lado de San Isidro. A San Isidro le llevaron la esperanza de continuar porque ellos lo habían perdido, ya que la noche del 28 de abril solamente 25 militares estaban en la base aérea y el coronel Morillo López había informado acerca de la dispersión extraordinaria que había. Muchos soldados habían abandonado la zona de combate, se habían retirado. Aquello era un desastre y por eso fue que se pidió la intervención en la cabeza del coronel Benoit, que encabezaba la junta militar que se formó de repente, compuesta por ese coronel Benoit, Roberto Casado Saladín, y también por el capitán de navío de la Marina, Olgo Santana Carrasco. Esa situación de descomposición del San Isidro se fue recomponiendo con la llegada de los americanos, se fue rearticulando al extremo de que ya ese mismo 29 los aviones de la base aérea de San Isidro hicieron incursiones en algunos lugares de la capital y dispararon mientras los soldados constitucionalistas y el pueblo estaban buscando la manera de resistir a través de la formación de los comandos con las armas que se tenían y planificando el asalto o la toma de la fortaleza Osama como se pudo dar el día 30 de abril. Esos fueron días interesantísimos porque los militares constitucionalistas y los combatientes al ver tantos soldados pudieron haber desertado y decir, bueno, no podemos luchar contra esas tropas, pero no fue así. El día 30 los americanos comenzaron a hacer un cordón. Mientras entraba un grupo desde la parte oriental, de la parte occidental, de la embajada americana también, fueron cada uno avanzando y se encontraron en un punto donde ya estaban los soldados de constitucionalistas de un lado y los soldados o el espacio de los soldados de San Isidro y los demás separados totalmente y tenían todo el país. Tenían mucha movilidad y tenían también muchos recursos. Mientras los constitucionalistas organizaban comandos que tenían que buscar la alimentación y el alojo en el sector que estaba, a los soldados de San Isidro le llevaban comida, los americanos,
nuevos pertrechos militares. Es decir, la situación era para coger miedo. Lo que pasa es que había un mando militar y un pueblo en la calle dispuesto a morir. Por ejemplo, en ese momento que se estaba haciendo el cordón, cuando Camaño se dio cuenta, dio fuego por todos los lados. Camaño no se amedrentó, tuvo decisión y valor. Bueno, pues el primer americano que resulta muerto es un soldado del norte de Nueva York llamado Clifford Benauer. Ese joven soldado murió aquí y murió en una tierra que no le correspondía. Murió en una de las 33 invasiones que había hecho los Estados Unidos en América Latina o en América. De las 85 invasiones que hasta ese momento habían hecho los Estados Unidos, esa correspondió aquí. Ahí murió ese pobre soldado que en su lugar donde vivía lo velaron, lo lloraron, nos imaginamos, con mucho dolor, en nombre de cosas que ni siquiera ellos podían comprender. También hubo un niño muerto, fue el primer muerto de los soldados americanos, porque los americanos respondieron al fuego disparando una granada y ahí mataron a un niño. Ese fue un saldo de inicio del cordón de seguridad que ellos le llamaron, donde hacia el lado sur estaban los constitucionalistas en pocas cuadras y hacia el lado norte estaban los soldados de San Isidro y las tropas americanas, que no pudieron en ningún momento esconder su parcialidad. El día 1 de mayo, pues, se iniciaron hasta unas negociaciones donde el embajador bajó al Copelo, Barlos Martín bajó al Copelo, acompañado de Monseñor Claricio, que es el embajador de la Santa Sede aquí en la República Dominicana en ese momento. Se habló de cese al fuego, pero realmente los constitucionalistas habían cesado el fuego, porque lo que estaban provocando el fuego fueron los americanos, porque si los americanos cuando llegan aquí reconocen que San Isidro había vencido y que entonces había que reconocer el gobierno legítimamente constituido por la reunión del Congreso en el Palacio para elegir a Molina Ureña, todo termina ahí. Bueno, pero fueron parte de las equivocaciones que se dieron en ese momento y se continuó el trabajo. Lo cierto del caso es que el día 2 continúa de la misma manera, algunos aprestos, y el día 3 de mayo se da una respuesta institucional a la invasión norteamericana. Recuerden esto, una respuesta institucional. Desde que los constitucionalistas depusieron el gobierno del triunvirato el domingo 25 a las 2 de la tarde y juramentaron a Molina Ureña, ya había un gobierno legalmente constituido, porque era un gobierno que surge de la reunión del Congreso, que eligen a Molina Ureña como presidente porque era el presidente de la Cámara de Diputados, la última persona que le correspondía suceder al presidente, ya que no estaba aquí ni el vicepresidente de la República, ni tampoco el presidente del Senado. Era legal el gobierno, sin embargo, fue objetado por la embajada norteamericana y ocurrió el inicio de la guerra entre hermanos en la República Dominicana y luego la derrota del sector anticonstitucionalista y posterior e inmediatamente la invasión norteamericana. Ya frente a la invasión norteamericana, después que ya ellos llegan, el 30 de mayo se toma la fortaleza Osama y se obtienen unas 1.500 armas para seguir el combate, resistencia frente a la invasión. Eso fue lo que primó en la mente del soldado democrático y la sociedad democrática civil en esa fecha.
Bueno, pues ya con los constitucionalistas dispuestos a hacer la resistencia y continuar la batalla por la vuelta del profesor Juan Bosch y el retorno a la constitucionalidad, el profesor Juan Bosch llama a, a Camaño, lo toma Héctor Ariztí el teléfono, de acuerdo a relatos de diferentes fuentes. Entonces Juan Bosch entiende que tiene que haber una estructura institucional que responda militarmente ante esa invasión y que también pueda acudir a foros internacionales para solicitar la salida en algún momento de las tropas invasoras. Bueno, Camaño, cuando lo llaman, que lo ponen a hablar con Juan Bosch, le dice a Juan Bosch que él no estaba involucrado en la revolución para ningún cargo. Y después de discutir o de conversar alguna cosa con el profesor Juan Bosch, el profesor Juan Bosch le dice a él que él le estaba dando una orden. Y entonces Camaño le dijo, bueno, pues si es una orden, acepto, señor. Y ese mismo día 3 se reúne una mayoría congresual. Asistieron al encuentro en Ciudad Nueva 17 de los 27 senadores y también 41 de los 74 diputados. Una mayoría que pudo elegir legalmente al coronel Camaño, ya renunciando como coronel, como presidente constitucional en armas. Ese es un reflejo de la valentía de este pueblo, la cual ha exhibido en toda su historia. Porque a nadie se le puede ocurrir que hombres cobardes pudieran resistir una invasión en esas condiciones, que lo hayan colocado en un pedacito de una ciudad y no rendirse. Es decir, que había mucho honor, mucha dignidad, mucho sentido de responsabilidad patriótica y sobre todo, señores, mucho sentido del heroísmo patrio. Son cosas que las presentes y futuras generaciones tienen que admirar, no porque pelear, ser violento es lo que le conviene a los pueblos, no. La violencia tiene que demostrarse en un momento en que ya no hay otra alternativa. Por ejemplo, no había otra alternativa cuando derrocan a Juan Bosch que no sea intentar reponerlo. No había otra alternativa que no sea combatir contra las tropas reaccionarias que dieron el golpe. No había otra alternativa que no fuera repeler la invasión cuando esa invasión es injusta, como se demostró más adelante, cuando, como ya hemos repetido, el embajador ante la OEA en ese momento, Elson Bunker, reconoció en el 1883, un 12 de octubre, que la revolución no era un asunto entre demócratas y comunistas, sino entre liberales y conservadores. O sea, una equivocación de un pueblo grande, poderoso, determina la muerte y el tratar de arrodillar a un pueblo. No fue así, se perdieron mucha gente, pero se le hizo frente a esa resistencia. En el día de hoy, en estos tiempos, no hay necesidad de usar la violencia. Ya hoy, y es a lo que nosotros los militares y combatientes constitucionalistas nos referimos, lo que hay es una oportunidad de poner en práctica la Constitución que se defendió. Se defendió la Constitución de 1963. Bueno, pero esa Constitución fue luego reformada en noviembre de 1966. Luego fue reformada en el 2002. Luego fue reformada en el 2010. La Constitución, una vez reformada, proclamada la Constitución, ya hay que darle cumplimiento como establece el artículo 75 en su numeral 1. Los pueblos, de manera cívica, deben de hacer resistencia legal a todos los inconvenientes que se presenten en un pueblo para no llegar a la violencia. Todos estos relatos, todos estos comentarios es para evitar que eso ocurra en el futuro. Ya está bueno de guerra, no solamente en la República Dominicana, también en el mundo. Imagínense ustedes que los cientos de miles de millones de dólares que se invierten
en armamento se invirtieran para cultivar la tierra, se invirtieran para producir medicina, se invirtieran para producir alojamiento a las personas, para educación, salud. Mire, viviéramos en un mundo de felicidad. No queremos más guerra, pero para que no haya más guerra hay que saber cómo se produjeron las otras guerras y quiénes tuvieron realmente, de alguna manera, razón o no. En este caso, el día de hoy, 3 de mayo, se celebra el 56 aniversario de ese gobierno constitucional en armas, es decir, un gobierno que se elige en los términos que establece la Constitución por el Congreso en ese caso, y que es para resistir una invasión de manera gloriosa, honorable, digna. Se hizo un hecho que nadie puede olvidar nunca, para que nos podamos sentir buenos dominicanos y dominicanas, orgullosos de nuestra patria, orgullosos de nuestros héroes y mártires. Hay que tener en cuenta eso, no con odio, no con rencor, sino con sentido de honestidad patriótica. Hay que respetar las leyes, hay que respetar la soberanía de los pueblos, hay que respetar realmente lo ajeno, hay que respetarlo. Como dice la Biblia en sus 10 mandamientos, no codiciar los bienes ajenos. Ya está bueno. Cada país que se acomode a su realidad y que los acuerdos comerciales que haga, lo haga en función del mandato de las reglas nacionales e internacionales, con justicia, con transparencia. Eso hay que hacerlo de esa manera. Por eso es que venimos haciendo estos comentarios. Por eso nuestro empeño en que el pueblo conozca su historia, conozca el pasado, entienda el presente y pueda planificar un mejor futuro donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. El próximo viernes vamos a hablar de la juramentación de Camaño en adelante y los pasos que se dieron para comenzar de alguna manera a hacer las negociaciones, porque la revolución terminó con una negociación. No fue con una derrota a nosotros, sino las partes tuvieron que sentarse a negociar después de dar prueba de resistencia y valor. Hasta el próximo viernes. Que Dios los bendiga a todos. Mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad.